bienvenidos a la última charla de este curso. Nos la va a dar José María Marín. La verdad es que no sé cómo presentarlo porque hay personas que se presentan solas. Ya es conocido por todos. Bueno, pues nació en Valdusó, para los que no lo conozcan, a los que van a seguirlo por YouTube. Nació en Valdusó, en Castellón, hijo de una familia de migrantes andaluces que vinieron a levantar este país con las manos. Fijaros el tema de la inmigración que tenemos ahora. Quizá de ahí le viene ese instinto de arrimar el hombro que no le abandonó en toda su vida. Se formó en la Facultad de Teología de Valencia y en el Seminario Diocesano Mater Dei de aquí de Castellón. Luego amplió sus estudios para conseguir la licenciatura en Pedagogía de la Fe en la Facultad de San Dámaso, en Madrid, y el doctorado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Vamos, que cuando habla de teología no lo hace de oído. Fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1984, festividad de San Juan Bautista, otro que se fue al desierto a hacer cosas importantes. Y sin tomar descanso comenzó a dirigir enseguida el Maset de Frater, una casa dedicada a la inclusión de personas con discapacidad severa. 41 años después, el Maset sigue funcionando con más de 40 residentes permanentes, más de 20 usuarios de centro de día y más de 40 profesionales que ayudan allí a toda esta gente. Es una obra que ha crecido exactamente igual que su fundador, sin ruido, pero sin parar. José María lleva más de 50 años vinculado a la Frater, incluso antes de ordenarse, y ejerció como conciliario nacional durante un montón de años. Actualmente sigue siendo conciliario diocesano en Castellón y ejerce su ministerio en la parroquia de San Pere, en El Grao. Como estudioso ha publicado libros sobre San Ignacio de Loyola, que supongo que no ha escogido un personaje cualquiera, porque Ignacio también fue un hombre roto y reconstruido, y José María sabe muy bien lo que significa cuando se vive cerca del sufrimiento ajeno. Está especializado en teología y pastoral de la fragilidad del sufrimiento, y eso se nota. No habla de los que sufren desde lejos, habla desde dentro, y es incansable con sus homilías que no tienen desperdicio, con sus charlas en diferentes foros, incluidas las que nos da aquí y disfrutamos en la Asociación Fe y Diálogo. Y hoy viene a plantearnos una pregunta que no tiene fácil respuesta. ¿Es Dios únicamente una ficción? Que alguien que lleva toda la vida apostando su tiempo, su energía y su vocación precisamente en esa dirección venga a hacerse esta pregunta en voz alta dice mucho de su honestidad intelectual. Y así, sin más preámbulos, tenemos el gusto de ceder la palabra a José María, nuestro conferenciante y gran amigo. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas cosas se dicen, ¿no? Sobre todo, mira, la mayoría sois amigos míos, por eso estoy aquí a gusto y feliz. Y pues vamos a intentar juntos ver si esta pregunta tiene una respuesta más o menos creíble o aceptable. Y quería empezar como terminé el año pasado. Estamos en tiempos de sínodo, aunque la inmensa mayoría no se entera, sobre todo los que deberían enterarse, que son los obispos y los sacerdotes, que serían los transmisores de cara a la gente que busca también que la Iglesia sea transformada. Pero bueno, de esas características de tiempo sinodal destacaría la primera, porque tengo que ser breve, porque he hecho aquí demasiadas cosas. Creo que todos estamos aquí como buscadores, es lo que debería definirnos como seres humanos y más si cabe como creyentes, porque andamos siempre buscando y la tentación de pararse creyendo que hemos encontrado ya lo que buscábamos, lo único que hace es paralizarnos como personas y nos incapacita también para aportar a las generaciones futuras lo que ellos deben continuar construyendo. Entonces, todos buscadores, aquí no hay maestros, ni sabios, ni entendidos, todos juntos vamos a enfrentarnos a esta pregunta. Fijaos,
la primera dificultad la tenemos con las palabras. Ahí he puesto una expresión del Concilio IV de Letrán, del siglo XIII, que dijo eso: de Dios no podemos decir nada, pero precisamente ese mismo concilio y después otros concilios no han hecho ningún caso a esa afirmación y no hacemos más que hablar y hablar de Dios. Karl Rahner decía que todo teólogo católico lo sabe, que de Dios no se puede decir nada, pero siempre acaba por olvidarse. Yo debo ser uno de esos que lo olvidan, porque también hablo demasiado. Y luego tengo aquí una expresión de González Faust, uno de los teólogos que yo he admirado en mi formación teológica, que decía: solo podemos saber que estamos ante un misterio enormemente sobrecogedor y acogedor, las dos cosas, nos sobrecoge y nos acoge. Y he añadido esa imagen con una frase de San Juan que dice: separados de Dios nada podemos hacer. Bueno, esa ya es una experiencia que traspasa a otro terreno, más allá de las palabras, intenta entrar dentro de nuestro corazón y descubrir si necesitamos a Dios para vivir y para hacer lo que hacemos. La charla va a tener como 3 partes, si soy capaz de desarrollarlas. La primera sería decir a Dios, ¿no? Si es Dios solo un concepto. La segunda sería creer en Dios, toda esa dimensión de fuera de las palabras, introducirnos en el interior de lo profundo de nuestro ser. Y la tercera sería vivir a Dios, que quizás sea la respuesta a la pregunta, pero vamos a ver si conseguimos llegar. Entonces, la primero, fijaos, he puesto ahí los 5 sentidos en esa escultura. Dice: todo lo que decimos sobre Dios son únicamente ideas, palabras, conceptos, ficciones. Todas nuestras definiciones de Dios son especulaciones. Fijaos, tenemos que aceptar eso. Sin aceptar eso, estamos perdidos. De Dios no solo no podemos decir nada, sino que no sabemos nada. Porque Dios no se aparece en las nubes y Dios no es perceptible con nuestros sentidos. Entonces, cuando hablamos de saber, conocer a nivel humano, de razón, de física, externamente, todo lo que decimos son conceptos, discursos que nos pueden ayudar, sin duda ninguna, pero no decimos nada de Dios. Tenemos que distinguir esas dos cosas en el terreno de la experiencia interior y la experiencia externa. Y entonces todo lo que decimos de Dios son acontecimientos de fe. ¿Qué quiere decir? Que son acontecimientos que unos los pueden experimentar porque los creen profundamente y otros pueden perfectamente pasar sin ellos, vivir sin ellos, cuestionarlos. Y en esas dos dimensiones tenemos que aprender a convivir con ellas, porque a veces no son los otros los que cuestionan. Nosotros mismos nos introducimos muchas veces en el oscuro laberinto de las dudas y también ponemos en cuestión muchas de las cosas que a lo mejor llevábamos tiempo creyendo, afirmando, y llega un momento que todo se puede derrumbar como un castillo de naipes. Por lo tanto, andamos en ese juego entre una experiencia y la otra. Fijaos, de Dios hemos dicho, voy a poner todo esto: Verbo, Altísimo, Trinidad, Encarnado, el Bajísimo. Este es un concepto muy interesante, lo hemos descubierto en Francisco de Asís. Dice que a Dios se le encuentra cuanto más abajo, más se le encuentra. El Padre, Deus sive natura, quiere decir la naturaleza es Dios, a Dios le encontramos en la naturaleza. El anhelado, el sádico, la conciencia, un juez, amor.
trascendente, esencia. Bueno, todo eso son no solo un concepto, sino muchos conceptos. Por lo tanto, fijaos, no hay inconveniente en utilizar palabras para describir, definir, buscar a Dios. El inconveniente viene cuando hacemos de esas palabras, las constituimos en algo absoluto y definitivo. Cuando convertimos nuestras palabras en dogmas, cuando queremos imponerlas a los demás, cuando las hacemos universales, como si una palabra que a mí me sirve tuviera que servir para los demás, como si una palabra que yo he descubierto tuviera que descubrirla todo el mundo. Ahí es donde está el conflicto, y se agrava profundamente ese conflicto cuando intentamos imponerlo, y no es pocas las veces que lo hacemos, no solo con Dios, sino con muchas ideas, ideologías que podemos vivir cada uno con más o menos profundidad, pero tenemos siempre como el arranque de querer imponerlo a los demás. Y a veces lo hemos hecho utilizando la fuerza y la violencia, como podemos comprobar en muchas realidades, incluso en nuestros días. Fijaos qué bonitas palabras decimos en la secuencia de Pentecostés sobre lo que es Dios. Padre amoroso del pobre, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjugan las lágrimas. Pero no son más que palabras, no dicen nada de Dios. Dicen de emociones, sentimientos que nosotros hemos podido experimentar en algún momento, pero no podemos decir literalmente ni siquiera que Dios es Padre. La palabra Padre expresa lo que vivimos aquí como personas, ¿no? Con respecto a quien nos ha dado la vida, nos cuida, nos alimenta. Pero de Dios igual puede ser madre, ¿no? Fijaos, para decir a Dios necesitamos echar mano del universo de los símbolos, las metáforas y las parábolas. Y necesitamos también saber que todos esos símbolos, todas esas metáforas, todas esas palabras no son Dios. Son eso, símbolos, palabras nuestras, a veces ni siquiera nuestras, las hemos heredado, a veces unas para unos y otras para otros. Por lo tanto, confundir las palabras con la realidad es terrible. He puesto una imagen ahí un poco difuminada porque no quiero aparecer como irrespetuoso, ¿no?, con algunas cosas, pero ahí tenéis, por ejemplo, un cáliz, la uva, el trigo, la estola de los sacerdotes, un crucificado, la cruz de la corona de espinas. Bueno, símbolos que nos pueden acercar a la experiencia de Jesús, algunos a la experiencia real, porque Jesús sí vivió, ¿no? Pero otros puramente simbólicos que podrían perfectamente cambiarse, ser alternativos en otras culturas. A lo mejor en otras culturas, pues en vez de uva podría ser maíz, ¿no? Ahora que he venido de Perú, allí no he visto uva, he visto mucho maíz y mucha patata. Y esto también es muy importante. Fijaos, no todas las ideas ni los símbolos sobre Dios merecen ser creídos. Primero porque dañan en lugar de sanar. Existen muchas ideas que han sido cosificadas en doctrinas, teologías, instituciones eclesiales, sociales y políticas, que en lugar de ayudar a acercarnos a Dios, al menos al Dios del Evangelio, nos apartan de Él. Cueste lo que cueste decirlo y aceptarlo, pero esa mitra y ese báculo no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, ni siquiera con el pastor de las ovejas que a veces representan los poetas hablando de Jesús. Son signos de poder, son signos de riqueza y están dando la espalda cada vez que se los colocan en la cabeza o los cogen con la mano derecha
están dando la espalda al Evangelio de Jesucristo. No sé cuánto tiempo nos costará quitárnoslos de encima, pero eso no tiene mucho que ver con Dios. Tiene que ver con el poder, con la ambición, con el narcisismo. No existe peor idea de Dios que la que pretende legitimar el poder y la autoridad de unos sobre la mayoría. Y esos dos símbolos hacen eso, legitiman que otros son más, que otros mandan más, que otros saben más, que otros tienen más autoridad, que otros tienen más a Dios que el resto. Aquí he puesto algunas de esas imágenes. Fijaos, la imagen de un Dios que otorga poder sagrado a sus seguidores. Bueno, esa imagen está en todas las religiones, en todas las culturas. Dios ha aparecido así, dando poder a los que le siguen, a los faraones, a los emperadores, a los papas, a los obispos. Pero esa imagen de Dios no tiene nada que ver con su esencia, con lo que Dios es, y no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, no las podemos repasar todos, algunas las sabéis vosotros más que yo. Vamos a pasar a este segundo momento de la conferencia porque me interesa sobre todo llegar al final. Fijaos, cuando las religiones se liberan de esa idea infantilizada, mítica o literal, de imaginar a Dios como un ser físico, externo, y pasan a concebirlo como una fuerza vital y dinámica, en lo profundo del ser humano es cuando empiezan a alcanzar un grado de espiritualidad mayor. Dejar de tener la necesidad de un Dios físico, poder verlo, tocarlo, poder escucharlo, para pasar a reconocer que puede encontrarse en lo más profundo de nuestro ser, en la dimensión espiritual del ser humano. Estamos dando un paso adelante muy importante. Pero fijaos, tampoco podemos olvidar que cuando decimos que Dios es espíritu, también son palabras y también es una metáfora, una descripción nuestra. No estamos seguros, ¿no?, de que Dios sea espíritu. ¿Por qué tiene que ser espíritu? Lo que sí tenemos claro a lo mejor es que a través del espíritu, a través de la interiorización, el silencio, la meditación, podemos llegar a Él. He puesto esta estatua, que la conocéis todos, porque no tiene cabeza, ¿no? Es que cuando hablamos de Dios, la cabeza no suele ser lo más apropiado, ¿eh? Podríamos ahí ponerle un corazón, ¿eh? Y fijaos, también es curioso esto, no me voy a entretener, pero hay unas investigaciones científicas últimamente, ¿no?, que afirman que cuando el ser humano se conecta con experiencias de sentido, con la trascendencia, con la búsqueda profunda de qué hacemos en este mundo, cuál es el fundamento de la vida, cuando el ser humano hace eso, dice que el cerebro reacciona, y hay una parte del cerebro, y con eso concluyen que también la idea de Dios tiene su origen en la biología, en el cuerpo humano. Luego tenemos, por ejemplo, a Leonardo Boz, que ha estudiado mucho esto, otro de los grandes teólogos denostados hasta ahora, hasta que llegó Francisco por la Iglesia Católica. Pues él dice que no hay solo un punto de Dios, dice que es una red, porque cuando uno se conecta con la trascendencia, con lo limpio, con lo profundo del ser humano, son muchas los puntos que se ponen en marcha. Pero no nos podemos entretener con esto porque daría para una conferencia esta. Fijaos, aquí dice, somos un cuerpo exterior, eso es así, innegable, ¿no? Pero estamos habitados por una realidad profunda, única y dinamizadora de nuestro verdadero ser. Somos un cuerpo, pero habitados por una fuerza interior que
quizá tenga más repercusión en nuestra vida que el propio cuerpo. Yo cuando hacemos los bautizos de los niños, empieza el rito del bautismo empieza poniéndole el nombre al niño, afortunadamente el nombre que han elegido sus padres, porque antes lo elegíamos los curas, si no era un nombre bíblico obligábamos a cambiarlo. Qué cosas, ¿eh? ¿Veis cómo sí que cambiamos, van cambiando las cosas? Ahora ponemos el nombre que han decidido sus padres, ¿eh? Y fijaos que poner el nombre a un niño es algo muy importante. En la tradición cristiana siempre había sido muy importante, porque es reconocer desde el principio que no somos solo cuerpo. Y fijaos que los papás van a ocuparse sobre todo de que esté bien alimentado, de que no se ponga enfermo, luego como mucho de la educación, ¿no? Pero esa vida interior que está ahí desde el origen se cuida tan poco, que luego se necesita poco. Y claro, centrados en el cuerpo, pues nos distraemos a lo mejor de las preguntas importantes, ¿no? ¿Para qué un niño más en este mundo donde mueren billones de niños asesinados, violentados, maltratados? Porque es nuestro. Y cuando no es nuestro, ¿qué pasa? Preguntas muy importantes que nos hacen pensar que no somos solo cuerpo, que para Dios, si existe y no es una ficción, importa más lo que somos como seres humanos que la apariencia exterior. Perdón. Fijaos, he colocado este texto que es de San Pablo, que es muy importante, porque cuando hablo de estas cosas hay algunos compañeros que se escandalizan un poco, ¿no? Me llaman radical y esas cosas. Pero fijaos lo que dice San Pablo en Corintios. Proponemos la sabiduría de un Dios misterio oculto. Yo no creo que esté diciendo algo más importante que eso. Decidido por Dios desde antiguo para vuestra gloria. Ningún príncipe de este mundo lo conoció. Ningún príncipe de este mundo. Podríamos añadir ningún santo, ni ninguna santa. Nadie ha visto a Dios. Por muchas apariciones y por muchas místicas que queramos rodear, nadie ha visto a Dios. Pero como está escrito, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió, a nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu. Pues el Espíritu lo explora todo, incluso las profundidades de Dios. Exponemos esto con palabras enseñadas por la sabiduría, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. ¿Lo veis? El cuerpo, lo físico, lo material, no importa, o no debería importar, porque importa demasiado. O debería importar, porque maltratar al cuerpo de una persona, asesinar a una persona, es dejarlo también sin espíritu. Preguntas que están en el aire. Bueno, para concluir un poquito este viaje por el tema este, he puesto esto, es una portada de un disco de Quentin Gas, que son unos andaluces salvajes que a mí me gustan. Y es una canción que se llama La Virgen del Carmen. Y cuenta la letra, dice que se me ha aparecido la Virgen y me ha dicho la Virgen que yo voy al infierno. Pero yo le he dicho a la Virgen que eso no es mucho castigo, porque el mundo ya se quema. Pues ahí queda eso, ¿eh? A veces, si no hablan los que deben, dice el Evangelio que hablarán las piedras, ¿no? No puedo nunca soportar cómo
todavía las redes están llenas, pero homilías incluso cercanas aquí en nuestra diócesis que insisten tanto en el infierno, el castigo, la pena, el purgatorio. ¿Cómo se puede imaginar un mundo peor que el que tenemos cuando no se es rico, cuando no se vive en un país desarrollado, cuando se vive en un país en guerra, cuando se vive en un país con hambre, cuando se vive en un país amenazado por el ébola, ignorado por los telediarios? No puede haber peor infierno que este. Tiene razón Quintin, no es mucho castigo ir al infierno. Vamos a pasar a la última parte, que yo creo que de alguna forma sí que da respuesta a la pregunta de si Dios es o no solo una idea, ¿no? O una ficción nuestra. Hay que apuntar a los efectos de la fe. Los efectos de la fe encarnan y verifican al Dios que imaginamos. Las obras que provienen de nuestra fe son reales, hacen real al Dios en el que creemos. Dios se hace historia en nosotros y construye la historia con nosotros. Creer no consiste en demostrar que Dios existe, ni formular credos. Consiste en vivir la comunión, la confianza y el abandono en Dios. Vamos a intentar desarrollar un poquito esto. Fijaos, yo soy es una expresión que aparece en el Antiguo Testamento en un momento muy importante, cuando Moisés se decide a ser el líder libertador de su pueblo que está esclavo en Egipto, sube al monte, ora y dice que allí Dios se le apareció y le dijo, y Moisés le preguntó, bueno, y ahora que me mandas a salvar a mi pueblo, ¿quién digo que eres? ¿Quién me manda? ¿En nombre de quién voy? Y dice que Dios dijo, yo soy el que soy, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que dijo. Pero fijaos que nosotros, avanzado el Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo y aparece la palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pues Emmanuel es el que traduce el yo soy del Antiguo Testamento. Y Jesús se atrevió a decir esto, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto a Dios. Si es que lo dijo y no se lo inventaron los apóstoles, ¿no? Fijaos, el Jesús de los Evangelios empeñó toda su vida en mostrar con sus obras, no con sus palabras, a un Dios creíble, visible y vivificador. No transmitió ninguna idea sobre Dios, no transmitió ninguna idea. Él transmitía que se relacionaba con el Padre, que se sentía el Hijo, el enviado de Dios. Pero lo importante, mirad, Jesús vivió y murió como hijo. Vivió y murió como hijo, primero de sus padres en la tierra y luego como hijo de Dios. Después lo vivió desde lo profundo de su ser y lleno del Espíritu y verdad. Si podemos enfrentarnos a este dilema con serenidad, fijaos, Jesús, tenemos esa doble dimensión que habíamos visto antes. Jesús, el Jesús de la historia, el que fue un hombre real, exactamente igual en todo, absolutamente en todo, igual a nosotros, en todo. El problema cuando decimos que Dios fue hombre, totalmente hombre, luego no nos atrevemos a sacar las consecuencias. Por ejemplo, ¿tuvo Jesús que aprender a leer? ¿Estuvo Jesús enfermo algún momento? ¿Tuvo Jesús la necesidad de acudir a sus amigos en alguna ocasión porque solo no podía hacer algo? ¿Era un hombre como todos o todas esas cosas no las necesitó nunca? Entonces, mirad, de la perspectiva histórica de Jesús tenemos cosas más o menos comprobadas, ¿no? Que tuvo un grupo de discípulos, que pasó todo ese proceso
de una pasión de tortura y de desprecio, y después tenemos el sepulcro vacío, es decir, le vieron sepultar, le vieron muerto, y luego cuando acudieron al sepulcro no estaba su cuerpo. Eso es lo que del Jesús histórico podemos decir. Del Jesús espiritual tenemos ahí la encarnación, la resurrección, la ascensión, Pentecostés. Todo eso no son experiencias históricas, reales. Eso no lo ha visto nadie, ni lo ha tocado nadie. ¿Entendéis? Si no queréis no estáis de acuerdo, pero lo entendéis. Dice, todo eso son acontecimientos de fe, no son experiencias históricas, reales que sucedieron. Son acontecimientos de fe. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos que habían vivido con el Jesús real experimentaron esas cosas, las vivieron profundamente. Nos resultan creíbles porque fueron consecuentes con esas afirmaciones. Pero fijaos, esto quería decirlo esta tarde, fijaos, ante las cosas que ha dicho el Papa ha habido algunos líderes políticos que, bueno, todos le han felicitado, le han abrazado, y eso que ya para algunos lo que ha dicho debería ser una bomba de relojería, pero bueno, todos han dicho eso. Y uno de ellos se ha atrevido a decir que una cosa son las palabras y otras son los hechos. Y la verdad es que tiene razón. El problema está en que cuando las palabras y los hechos no están de acuerdo, es como una especie de esquizofrenia ética, moral, que es insoportable. Pero, pues sí, lo que está diciendo el Papa no dejan de ser palabras. El problema es que lo tendremos que hacer acontecimiento histórico y real si queremos que no sean solo eso. Voy a poneros un ejemplo para que veáis que estas cosas no es que yo las sueño por la noche. Yo ya os lo he dicho, yo soy un traductor de lo que leo a otros y eso, y luego me entretengo haciendo algunos juegos como este. Mirad, vamos a hablar de la ascensión. En Mateo, dice Mateo que la ascensión se produjo en un monte en Galilea. No narra ninguna aparición de Jesús y no dice tampoco cuándo sucedió. Marcos dice que sucedió en el cenáculo, en Jerusalén. Galilea de Jerusalén está como a unos 200 kilómetros. Un error así un poco... Vale. Y luego, fijaos, Marcos dice que sucedió el domingo de la resurrección. El mismo domingo Jesús subió a los cielos. Luego Lucas dice que sucedió yendo camino hacia Betania. No dice el lugar, yendo de camino hacia Betania. Y dice que sucedió también el primer día. Luego viene Juan y dice, vuelve al cenáculo en Jerusalén, pero Juan dice que sucedió a los 8 días. Y después viene Hechos de los Apóstoles y dice que sucedió en el Monte de los Olivos, en Jerusalén otra vez. Y dice que sucedió a los 40 días. ¿Quién nos cuenta lo que sucedió? Pues la respuesta es clara, todos. Porque nadie vio nada raro. Pero todos experimentaron lo que significaba empezar a vivir sin la presencia de Jesús. Todos pudieron experimentar algún momento en el que Jesús se despidió de ellos. Ya no lo iban a tener. Y fijaos que esto no es una broma, Ellos por Jesús sentían verdadera pasión, estaban enamorados de Jesucristo. Y se quedaron sin Él. Y todos vivieron eso. Y fijaos, si volvemos al sepulcro vacío, si no hay cuerpo, ¿qué importa dónde fue ni cuándo fue? Si no hay cuerpo, no hay tiempo, no hay espacio. Y a ellos no les importaba eso. Lo que les importaba cuando escribieron esto es decirnos lo que ellos experimentaron en su corazón. Y en esa despedida todos coinciden, ¿veis? Todos coinciden en que Jesús se despidió, les dio una misión y cumplió su promesa. No os dejaré solos. Y les dio el Espíritu. ¿Lo veis? ¿Veis cómo el aspecto físico, histórico, eso que necesitamos tanto, pero ¿dónde pasó eso? ¿A qué hora? ¿En qué minuto? ¿Quién lo vio?
Todo eso a los apóstoles no les importó nada. Lo que les importaba es lo que había dentro, lo que habían experimentado. Algunas parejas de novios en el cursillo preguntó, ¿y cómo os conocisteis? Y algún novio despistado no sabe contestar y la novia se enfada. Y yo le veo tan enamorado que digo, ¿pero qué más importa? ¿Dónde fue? Lo que importa es que estás loco por ella. Pues eso es lo que importa en las cosas de la fe. Bueno, tenemos que ir un poquito más rápido. Vamos a ir un poquito más rápido. Voy a pasar ahora a algo que es más personal, ¿eh? Voy a intentar hablar más de lo que yo he vivido que lo que yo leo y estudio y de lo que hablo, ¿no? Una especie de testimonio. Mirad, ahí tenéis un crucificado que le falta una pierna. Este es un joven mutilado en la guerra de Vietnam, que después ha habido un fotógrafo americano que ha conseguido convertirlos en modelos y hacer publicidad contra la guerra. Me encanta esa cruz, bastante más que las que llevan los obispos en el báculo. Bueno, todo lo que son palabras, fijaos, Jesús dijo algo muy importante, lo he puesto aquí. El que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Voy a intentar a ver si os convenzo de que eso es así. Porque Jesús vivió hace 2000 años, tuvo muy pocas oportunidades de conocer el universo. Jesús no conocía como nosotros conocemos el cuerpo humano. En tiempos de Jesús no se sabía ni cómo se concebían los niños. Sabían que salían de la tripa de la madre, pero poco más. En tiempos de Jesús no se sabía nada de biología, del cosmos. Por eso Jesús, listo, decía esto: cuando sepáis más que yo, haréis cosas más grandes que yo. Pero claro, para hacerlas como Él las hacía necesitamos un corazón tan grande como el suyo. No la cabeza, sino el corazón. Este testimonio voy a intentar presentarlo como un encuentro personal de Jesús con la fragilidad humana. Fijaos, lo primero que hay que hacer es que cuando Jesús se enfrenta a ayudar a la gente, no hace ningún milagro, ¿eh? Esto me cuesta de decir, porque tengo tanta gente que si le hablo de los milagros se desmorona un poquito. Hay gente que necesita milagros, ¿no? Pero los milagros son muy peligrosos, entre otras cosas porque ofenden a la inteligencia y sobre todo porque hacen a Dios injusto, arbitrario. Estos días escuchaba en un YouTube un cura que hablaba de un milagro eucarístico. ¿Sabéis lo que son los milagros eucarísticos? Pues son milagros que suceden con la Eucaristía, ¿no? Generalmente le sucede a frailes, curas, que dudan de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y dice que entonces Dios para darles una bofetada y decir, ves como sí que es verdad, pues en unos sitios la hostia se convierte en carne humana, que no se corroe. En otros sitios al revés, es la sangre la que se coagula, y esa sangre dicen algunos que tiene el ADN de Jesucristo. Aquí, cuando la pandemia, tuvimos un intento de milagro burdo, que fue lo siguiente. En una sacristía se había inundado la sacristía como si fuera hasta ahí, hasta el micro ese que hay ahí. Y estaba preparado todo para celebrar la Eucaristía, y el cáliz, la patena, los trapitos de la Eucaristía no se ensuciaron, no llegó el barro a tocarlos. Y lo distribuyeron por YouTube, ese milagrito. Y yo pensaba, ¿y no podía haber evitado muertes o qué? En lugar de hacer esa tontería.
o más todavía. En la Dana sucedieron muchos milagros, muchos. Miles de personas que arriesgaron su vida para salvar a otros. Y no salieron en los periódicos ni en las primeras planas. Esos son los milagros que hace Dios, cuando el corazón humano se deja seducir por Él. Bien, este itinerario parte de este texto de Marcos. Es un texto que narra Marcos y Juan, y como hemos visto antes con la ascensión, pasa lo mismo aquí. Cada uno lo narra a su manera, pero lo recogen los dos. Y tiene como un proceso. Pasaremos de ver cómo el primer paso es ser persona, luego sentirse sano, después pasar a estar capacitado, cargar con la fragilidad y finalmente poner tu vida al servicio de los demás. Pero es este el texto. Mirad, Marcos dice: Hijo, se te perdonan los pecados, yo te mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en cambio Juan dice, que dijo Jesús: levántate, toma tu camilla y anda. Y Juan no narra el relato del perdón de los pecados. Mirad, ahí vemos también que, por ejemplo, Marcos dice que el paralítico iba acompañado, lo llevaban entre 4 con una camilla y se lo pusieron a Jesús delante. En cambio, Juan dice que el paralítico estaba al lado de la piscina de Siloé, llevaba allí 38 años y nadie se le ocurrió ayudarle para que se curase, ¿no? Luego Marcos dice que esto ocurrió un día cualquiera mientras Jesús enseñaba, y en cambio Juan narra el relato en un día de fiesta, el día del sábado, para subrayar que Jesús había cometido la herejía de trabajar en sábado y curar en sábado. Y luego vemos que la intención de Marcos es pues demostrar que Jesús era capaz de perdonar los pecados, y y Juan señala que Jesús es el Salvador y que está por encima de la ley. El sábado el Hijo del Hombre es más importante que el sábado. Pues bien, vamos a ver todo ese proceso. ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues un poco menos de media hora. No, estamos bien. No, vamos bien. Bueno, fijaos, la primera que dice el texto, si juntamos los dos, dice hijo. Mirad, esto es impresionante. Si Dios alguna vez tuviera que decir una palabra, si alguna vez alguien fuera capaz de escuchar entre las nubes la voz de Dios, la palabra más adecuada sería hijo. Con el Evangelio en la mano no hay otra palabra que pueda salir de la boca de Dios. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. No dicho a Jesús, dicho a cada hombre, a cada mujer, a cada ser humano. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Por lo tanto, fijaos, lo primero que aparece en el texto es que Jesús, cuando se acerca a sanar a alguien que está enfermo, que el paralítico aquí no representa a la gente de la Frater, El paralítico somos todos somos, y todos tenemos grandes discapacidades y necesidades de ser levantados. Por lo tanto, fijaos, el primer paso es sentirnos hijos. Para que Dios no sea una ficción, lo primero que tenemos que hacer es sentir que somos hijos suyos, sentirnos amados, sentirnos protegidos, queridos, traídos a este mundo por alguien que imagina lo más grande para nosotros, que ha hecho una creación hermosa para nosotros. Esa es la primera experiencia. Sin eso no se puede sanar a nadie. Sin eso, una sanación, pues por ejemplo lo que hacen los médicos y las enfermeras, que no se enfaden conmigo, sin eso pues se ejerce una profesión y se hace una técnica bien hecha que puede conseguir la salud en un momentito, ¿no? Porque luego vendrán los años y terminarán con la obra de arte de todos los médicos, pero fijaos, estamos hablando de espiritualidad, y la espiritualidad empieza sintiéndose hijos.
Por eso empieza también destrozando fijaos, de un plumazo este texto tira por tierra todas las imágenes de Dios en las que Dios no nos trata como hijos. Todos los sermones, todas las doctrinas, todos los dogmas donde Dios no aparezca como Padre, todo eso fuera. Todo empieza siendo amados. Segundo paso. Tus pecados te son perdonados. Mirad ese texto, en esto voy a arriesgar un poquito para decir lo que estoy profundamente convencido de lo que hizo Jesús. Mirad, Jesús en este texto al paralítico no se relaciona con él como si fuera un pecador. Jesús se acerca a él como víctima del pecado. Es decir, el paralítico del Evangelio es víctima de la opresión, de la exclusión, de la condena, de la impureza que los demás han tirado sobre él. Jesús no le pide que se convierta. Jesús va a liberarle del pecado, pero va a liberarle del pecado que los demás han cometido contra él. Fijaos, no se sitúa ante él como un pecador, le libera al paralizado no de su propio pecado, sino del victimismo al que le tienen sometidos sus opresores. Mirad, esto se repite en muchos textos con los leprosos, donde es más visible, por ejemplo, es con el texto de la mujer adúltera. Todos concluyen, cuando Jesús dice, vete y no peques más, todos dicen, ay, le dijo, en el fondo estaba diciéndole, eres una pecadora, lo mismo que le decían los demás. ¿Cómo podemos comparar a Jesús con lo que estaban diciéndole a aquellos machitos que iban a matarla sabiendo que era inocente y que ellos eran más culpables que ella? Vete y no peques más quería decir, ponte en pie, levántate, no dejes que estos te humillen, no te creas lo que ellos te están diciendo. Tú eres persona, estás por encima de eso. Y tu vida vale más que la de todos ellos. Es muy fácil descubrir los pecados de los pequeños. Más difícil es denunciar el pecado de los opresores, el pecado de los que convierten este mundo en un mundo donde las víctimas se sienten más pequeñas, menos personas que aquellos que son la causa. Mirad, esto es terrible, Estamos viviendo, por ejemplo, no voy a nombrar a nadie porque ya he aprendido también a eso, pero fijaos, hay poderosos en este mundo que se dedican a estrangular a la gente, a estrangular los pueblos, con un cercado, les quitan las posibilidades económicas, les quitan el petróleo, les quitan todo, y cuando ya están ahogados, entonces van y se presentan como salvadores. Y la gente les sigue, claro que sí, porque la gente que está hundida, aunque le toques así con el dedo, ya te lo agradece. Pero el mismo que te ha llevado a la muerte ahora se presenta como salvador. Y no podemos interpretar el Evangelio como si Dios fuera así, o peor que esta gente. En este texto Jesús está hablando con una víctima de la opresión, del pecado de los demás. Y al mismo tiempo que le perdona a él, que le pone en pie, que le levanta, está diciendo, vosotros sois los que habéis causado esta discapacidad, los que habéis hecho que este hombre no sea persona, no viva como persona, no tenga dignidad. Después viene la palabra levántate, tiene una fuerza increíble. Mirad, ahí he puesto una fotografía de Enrique, no, todavía no la tenéis, perdón. Fijaos, una vez que te sientes hijo, que sientes que Dios nunca te ha considerado impuro, ni pecador, ni nada, que Dios siempre te ha considerado hijo, y que ahora lo que te habían hecho creer los demás, que eres un pecador, basura, que no sirves para nada, y has descubierto que es verdad, que tú eres alguien, que tú mereces la pena, que tu vida merece la pena como la de los demás, que no hay nadie más grande que tú. Entonces uno está capacitado para escuchar levántate,
Porque es muy bonito decirle a uno, tranquilo, no pasa nada, ¿eh? Pero si antes no ha hecho toda esa regeneración interior de recuperar la fuerza como persona por encima de las limitaciones, esa palabra no levanta a nadie. Necesita los dos espacios anteriores. Y entonces Jesús le continúa la conversación diciéndole, no temas, ten ánimo, confía en mí. Y fijaos, muy importante, ahora tú decides, que no sean los demás lo que dicen que es tu vida, si es pura, si es impura, si sirves, si no sirves, si puedes o no puedes. Ahora tú decides qué quieres hacer con tu vida. Y mira si es grande Jesús que dice, incluso decides si quieres venir conmigo, irte a tu casa, hacer lo que te dé la gana, oponerte incluso a Dios. Ahora lo que Jesús le dirá es, lo que hemos hecho contigo, hazlo tú con los demás. Si eres persona, pues lo que hemos hecho contigo, hazlo con los demás, ¿no? Eso también hay un relato en el Evangelio que insiste mucho en eso. Bien, y esta es la otra, fijaos, toma tu camilla. Esto también es muy importante, porque si este texto lo interpretamos como un milagrito más de los que cuentan los evangelios, resulta que la camilla desaparece por arte de magia. Pues en este texto va y resulta que la camilla no desaparece, que hay que cargarla, y que hay que cargarla toda la vida. Entonces Jesús lo que está haciendo es revitalizando la fuerza interior para decir, ahora que soy persona, soy también consciente de mis limitaciones y tengo que aceptar esas limitaciones, hacerlas mías, estar por encima de esas limitaciones, cargar con ellas, porque puedo cargar con ellas. Y fijaos, en esa expresión de toma tu camilla hay que enfrentar las amenazas. Se aprende a convivir pacíficamente con la enfermedad. Eso no lo digo por teoría. Yo tengo algunas teclas no muy importantes, pero comparto mi vida con muchísima gente que tiene... Porque esto de ser discapacitado no es una broma, ¿eh? Esto de ir en silla de ruedas y necesitar que otros te hagan prácticamente todo, no es una broma, ¿eh? Y cuando decimos carga tu camilla, lo mejor es que no lo digamos. Tenemos que escuchar a quien lo hace, ver de dónde saca las fuerzas y agradecerle que haya sido capaz de cargar con ella. Mirad, ahí tenemos estas fotos, decía, este es Enrique Alarcón, es el actual presidente intercontinental de la Frater, yo estoy trabajando con él, y en la Frater estamos trabajando mucho el sínodo, somos, la verdad, os lo digo como es, en España de los pocos que lo estamos haciendo. Afortunadamente hemos tenido mucha suerte, porque esto empezó con el Papa Francisco en silla de ruedas, y pues se hizo coleguilla del Papa Francisco porque eran los dos únicos que iban en silla de ruedas todo el tiempo del sínodo, ¿no? Y la Frater ha conseguido algunas cosas, fijaos, la Frater ha conseguido que en el último documento final del sínodo aparezcan palabras nuestras, párrafos que la Frater lleva 40 años diciendo y que nadie escuchaba. Ahora son palabras de la Iglesia. Es importante eso. Pero bueno, no nos vamos a quedar en eso. Pero si conocierais la vida de este hombre, ha vivido ese proceso que os estoy diciendo yo, de pasar por impuro, por no servir para nada, a ponerse en pie y convertirse en un testimonio de luz, de fuerza, porque ya no es un chaval, ¿eh? Se pasó allí 40 días en el Vaticano trabajando. Bueno, ¿qué más? Seguimos, porque ahora viene el paso final, es decir, todo ese proceso de curar a una persona que está caída hasta ponerla en pie, termina bien si esta persona se pone al servicio de los demás. Veamos que esto cambia también todo el chip. Repasamos un poquito cada uno nuestras oraciones de petición que hacemos a Dios y qué le pedimos. ¿Y para qué le pedimos las cosas? Por ejemplo, una petición muy importante siempre es la salud, ¿no?
Y le pedimos salud, ¿para qué? ¿Para qué le queremos la salud? Para nosotros, para los míos. El Evangelio siempre termina igual, es decir, con salud o sin salud, al servicio de tus hermanos. Cuando eres hijo, hermano, en pie, liberado de las culpas, con la camilla a cuesta. La fe en Dios y el seguimiento de Jesús ilumina nuestro caminar. Y ahora pues juntos, a caminar juntos, unos con una camilla más grande, otros con una camilla más pequeña, pero todos buscando, pues eso, que esta familia, que esta tierra se parezca a la familia que Dios quiere. Entonces aquí tengo yo una de estas afirmaciones mías, esto es mío, estoy muy contento de haberlo descubierto, que aprender a convivir pacíficamente con la fragilidad corporal, con la fragilidad ética, porque nadie somos santos ni mejores que los demás, con la fragilidad social propia de ajena, aprender a vivir pacíficamente eso, sin que tu corazón genere odio, inquietud, decepción, depresión. Aprender a vivir pacíficamente con la fragilidad que está ahí y estará siempre, pero sobre todo para luchar contra la que imponemos nosotros, quizás sea la más sana forma y la más saludable de vivir en este mundo. Y quizás sea, y esta es la respuesta a la pregunta, con este párrafo contesto a la primera pregunta, ¿es Dios una ficción? Quizás sea también la mejor manera de hacer visible y creíble a Dios, dejándole entrever en las obras de la fe de todos los creyentes, cristianos o no, que acogen a todos, sin distinción ni exclusión alguna, cuya única prioridad nacional o global sea cuidarse unos a otros y servir, en lugar de oprimir a los más vulnerables. ¿Es Dios una ficción? Puede que lo sea, pero las obras de nuestra fe son las únicas que pueden hacer creíble. Cuando hablamos de Dios, cuando creemos en Dios, son las obras las únicas que pueden hacer visible ese Dios que nadie ha visto. Y ahora voy a hacer un pequeño homenaje a la Frater. Mirad, la Frater nació en Verdún en el año 45, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Fijaos, ahí está la naturaleza, los campos estos de Verdún, cómo quedaron. ¿Veis? Ahí están los soldados, pero vamos a ver ahora, 100 años después, cómo están esos campos. Mirad qué maravilla. La naturaleza ha ido borrando las huellas de las trincheras, las bombas. El hombre ha retirado, aún quedan por ahí huesos de miles de jóvenes que murieron asesinados unos a otros. Mirad qué maravilla. Eso lo ha hecho la naturaleza, ha borrado la huella de la muerte, de la guerra, de la violencia. Pues ahora yo quiero que penséis esto. Esto es de nuestro fundador. Aquí de estos cuerpos mutilados salió como un abono sagrado, no el odio, sino esta flor roja de la caridad bajo el signo de Cristo, la fraternidad mundial de los que sufren. Ahí tenéis una foto que, ¿sabéis? Verdún, si vais alguna vez a Verdún, hay decenas de cementerios y en cada cementerio miles de cruces, miles de tumbas sin nombre, porque murieron millones de jóvenes, y en cada tumba pues ponen una flor roja. Y nuestro fundador dice, pues la Frater es eso, la flor roja de la caridad que nació de esos cuerpos destrozados, mutilados. Y entonces, fijaos, yo digo esto, 85 años después, al igual que la naturaleza, la fraternidad que nació de aquella tierra regada de sangre y odio, sigue sanando las heridas que la discapacidad y la enfermedad van provocando en lo más profundo del corazón humano.
¿Lo veis? La naturaleza por su lado y las personas por otro, podemos sanar tantas heridas, podemos convertir incluso lo más horroroso de este mundo, podemos transformarlo con nuestro corazón, con nuestra fe. Y ahí es la única respuesta que tenemos a los que no pueden creer, o a los agnósticos, o a los que ya están cansados de ser defraudados por los creyentes. Podemos demostrar algo, si somos capaces de, acompañados de la fragilidad, ponernos en pie y servir al bien de todos. Y ahora, un epílogo. Me importa poco si Dios es una ficción o solo una buena idea. Creo que el corazón de Jesús fue profundamente sobrenatural. Me importa y mucho que el Evangelio, manantial de vida, donde beben los pobres y los sedientos, se mantenga limpio y sin contaminar. A esto pienso que dedico muchos de mis esfuerzos a que el Evangelio se mantenga limpio y sin contaminar. Y ahora una dedicatoria a Frater. A Frater, ósmosis pacífica de sufrimiento y coraje, de limitaciones externas y posibilidades nuevas. Iglesia encarnada que sabe a Evangelio, a fe renovada, solidaridad sin barreras y profunda esperanza. Casa fecunda que engendra la vida, digna y humilde, sabia y prudente, fuerte y hermosa, que alegra mis días. Gracias por escuchar. Se ha dicho que lo primero es sentirse hijo de Dios. Yo me puedo sentir así, pero debo tener muchísima fe para ello, puesto que hemos coincidido en que Dios es una cosa intangible. No sabemos si tiene físico, si es siquiera un espíritu. Entonces me cuesta mucho sentirme hijo de Dios, y lo acepto, pero me cuesta muchísimo. No sé si estoy acertado o hay una explicación para ello. Bueno, agradezco tu pregunta porque además nos conocemos bien. Sé que tu corazón está herido, muy profundamente herido, y cuesta que sentirse hijo cuando la vida te hace sufrir, ¿no? Pero fíjate, es el único camino que tenemos. Es decir, ¿lo conseguiremos o no lo conseguiremos? Te cuesta mucho, tienes que intentarlo, pero tampoco te sientas menos que los demás, ¿me entiendes? El que dice que le cuesta poco, bueno, no voy a decir que miente, pero un poco inconsciente ya lo es. Dios no le vemos, no le podemos tocar, no le podemos abrazar. Él ha dicho, Jesús, estoy contigo, en Él. Dedícate a abrazar a la gente, a tratarla como hermano. Dedícate a sentir la gente que te quiere. Ahí está Dios queriéndote. No te puedo decir otra cosa. Yo quería decirte que he sentido una sacudida personal que me ha dicho, venga, espabila, no pienses tanto en ti, que hay que seguir y no esperes a la voz, Señor, ese es tu camino. Bueno, yo Ahora. pensé que en un principi és un titular que no nos parla d'aquestes coses, però realment no sents parlar com
Sí, no sé, yo creo que, fijaos, es bueno, muy bueno, y no solo aquí en la charla, ¿no? Yo creo que hay que buscar espacios donde estar a solas, entrar dentro de nosotros y emocionarse, ¿no? Y sentir que Dios nos quiere, ¿no? Quiere que lleguemos a lo más alto. Fijaos, cuando decimos que Jesús se ascendió a los cielos, no estamos hablando de una cosa rara. Cuando decimos que Jesús llegó a los cielos, quiere decir que Jesús alcanzó el grado más alto que se puede alcanzar en este mundo como persona humana. Despojarse de uno mismo para regalarse a los demás, entregarse hasta un límite enorme, ¿no? Pues nada, hay que intentarlo, no hay otro camino, hay que intentarlo. Y no tenemos por qué sentir que unos son más, que lo consiguen más que otros, ¿me entendéis? Esta imagen que tenemos de los santos canonizados, de los místicos, es irreal también. Todos fueron personas, todos tuvieron sus noches oscuras, sus sombras, y todos hicieron cosas enormes. También a veces nos ayuda eso, ver que sin que nadie lo sepa hacemos cosas grandes, maravillosas. Hacemos muchas cosas buenas y estamos rodeados de gente que hace cosas buenas. Por lo tanto, todo eso es lo que nos tiene que servir para seguir adelante. Pues, y aceptando que vivimos en un ámbito de fragilidad. Fragilidad y fortaleza van siempre de la mano. Lo que tú dius, és lamentable la veritat que tenim molta gent que encara parla de Déu d'una manera espiritual, teològica, que no diu res, no? M'enteneu? Figueu-vos, el dogma de la Trinitat, no? Que és el dogma per excel·lència de la Iglesia, no? Dios uno, trino, una naturaleza, un solo Dios verdadero, tres personas distintas, bueno. Todo este embolic, con lo fácil que era haber dicho, Dios es amor, con eso hubiese bastado. Pero ahí andamos, ocupados en descripciones, y lo peor es cuando queremos que esas palabritas dichas en el siglo, parece, en el siglo XII, XIII, que esas palabras sean ya eternas para todos, para siempre. Y claro, quien se cree eso, pues el domingo de la Trinidad te empezará a explicar todo esto y te pones a leer el prefacio de la misa y es todo el relato de esa definición dogmática que surgió precisamente para condenar a unos que decían otra cosa. Pues así estamos, ¿qué le vamos a hacer? Yo quería comentar un poco a esa persona que está un poco rodeado. Iba a decir, es que es mucho más fácil sentir a Dios cuando todo va bien. No ya solo material, todo va bien emocionalmente, con tu familia, con tus seres queridos, te sientes acogido con los amigos. Pero cuando las cosas se van mal, ahí es más difícil. ¿No? Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando de la parte emocional. Y no sé, estaba pensando que a lo mejor ahí es el ego el que nos impide salir de nosotros en los momentos malos y de ser humilde a lo mejor, acudir, pedir ayuda. Ese es el misterio, ¿no? De que estamos hablando aquí, porque cuando estamos mal nos cuesta más sentir a Dios, ¿no? Estás hablando. Es una reflexión. Bueno, yo creo que responde un poco a la tradición que hemos hecho con Dios, es decir, primero hemos considerado que el mal es un castigo de Dios, la enfermedad, incluso la pobreza, la marginación, todo era un castigo de Dios. Sentirnos mal equivalía a sentir que Dios no estaba contigo, y eso lo tenemos interiorizado, porque ha sido siglos y siglos de una cultura que ha crecido pensando que el mal es un castigo de Dios, ¿no? Y segundo, fijaos, también es cierto lo que tú acabas de decir, porque en el fondo estamos egocentrados pensando en nosotros mismos, ¿no? Y entonces cuando es a mí al que me pasa, yo siento mucho más la ausencia de alguien en quien creo, ¿no? Y que no le siento, ¿no? Pero es justo al revés. El Evangelio está diciendo permanentemente, Dios está siempre con todos,
pero sin duda ninguna con los que más sufren. Ahí es donde está. Y ahí es donde tenemos que descubrir nosotros, cuando estamos sufriendo, descubrir cómo Dios está ahí, cómo podemos abrazarnos a Él, abandonarnos en Él, no perder la comunión con Él, con el Dios en el que creemos, ¿no? Pero a veces pasa por eso, por el silencio. También fijaos, la palabra resignación. Para mí la palabra resignación es una de las más asesinas que podemos pronunciar, es una palabra de muerte. La resignación no es evangélica, jamás la pronunció Jesucristo. Jesucristo dice, levántate, y ahí es donde tenemos que saber compaginar, ¿no? Y fijaos, hay muchísima gente que cuando ha caído lo más hondo es cuando se ha levantado, y cuando ha empezado a tener una vida más auténtica, más profunda, más feliz. Y mucha gente que lo ha tenido todo bien, pues cuando llega un momento de dificultad, pues se desmorona todo. No dice levántate solito, levántate y toma tu camilla. O sea, tienes que andar con todas tus dificultades, tus males y seguir adelante. Claro. Muy bien, Carmen. Están ahí siempre, pero tienes que seguir con ello. Te quiero dar las gracias porque he venido un poco por quedar contigo. Está bien, eso también está bien. Te molestó un poco que te dijera que me iba a venir y te digo, te he ofendido un poco, últimamente estoy ofendiendo a mucha gente que quiero. Y digo, va, voy a venir. Pero en universo conspira a nuestro favor, Dios conspira a mi favor y me ha encantado. Porque he comprendido las parábolas estas, es decir, creo que aquí es una relación que se produce. Porque lo primero que hace Dios es reconocer a la persona. Que muchas veces cuando tú estás enfermo no te reconoces como persona, porque el ambiente que tienes a tu alrededor no te reconoce como persona. Entonces, el paso número 1 es reconocer, yo te reconozco como persona. Y tú decías, es que yo no hay veces que no me cuesta reconocerme como hijo de Dios. Deja a Dios, que Dios está ahí. Tú deja a Dios, que Dios está ahí. Reconócete como persona. Él te da la dignidad. Y a partir de ahí es cuando tú te puedes levantar y luego ya te darás cuenta que Dios no te abandona. Pero en el momento, cuando uno está fastidiado, hay momentos que no eres ni persona. Por el error que tengas, porque una persona no te reconoce, no te sientes reconocida en ese momento y te olvidas que eres persona. Entonces Dios aquí nos está diciendo, tú eres persona, tú tienes una dignidad. Y cuando tú consigues, cuando tú consigues eso, a partir de ahí te puedes levantar. Y a partir de ahí te puedes levantar y puedes decidir esto lo pongo al servicio de la gente, de mí y de la gente, o esto me lo quedo yo y sigo a mi buena inicia actuando sin tener en cuenta yo. Pero primero reconocerse como persona y a lo mejor es difícil darte cuenta que Dios está. Por lo menos a mí me pasa. Porque la persona es un Bueno, pues tenemos que cortar porque ahí está Jesús. Gracias a todos y seguiremos reflexionando. Sí, pues muchas gracias, José María. Y simplemente recordaros que esta es la última charla de este curso. El curso que viene ya lo estamos preparando. La intención es que también tener las conferencias como este año los segundos lunes de cada mes, aunque si coincide con una fiesta lo iremos cambiando. Y os iremos notificando tanto en la web como los que estáis apuntados al grupo de WhatsApp, os iremos dando noticias y os iremos informando cuando empecemos. Y nada, os deseamos que paséis un buen verano, a ver si con todas las personas que nos relacionamos y conocemos descubrimos un poquito más a Dios. Y José María, muchísimas gracias.